Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Quiero Seguro Ya. Este ya sería nuestro capítulo 31, creo. 31. No se preocupen, ahí sale. Tú no te preocupes por eso porque siempre está perfectamente etiquetado y mostrado Sí, bueno, pero ya me quedé en que íbamos al capítulo 20 o cerca del capítulo 20, pero bueno, ya vamos más allá. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Alejandro Quiroz, que nos acompaña nuevamente, y Coral Cruz. Gracias. Bienvenidos otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy, Coral? Bueno, estamos, bueno, ya como a unos pocos días del Día del Niño. Estamos, bueno, como en este marco, pensando en, bueno, ahorita en quizá qué le podemos regalar, ¿no? A los niños, ¿no? Para su futuro, que no sea algo que a lo mejor sea algo, bueno, pues como cosas, entretenimiento, ¿no? Sino algo que realmente le beneficie para su futuro, cuando sea joven, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues pensamos hablarles del proyecto educativo, de los planes educativos que hay también en seguros. Así es. Entonces, a propósito del Día del Niño, vamos a hablar sobre los seguros. También se les puede conocer como seguro educativo o becas o etcétera. Tienen igual, no confundir nombre de producto con tipo de producto. Es la segunda vez que lo digo, pero al final se trata de lo siguiente. Este tipo de seguros lo que busca es ahorrar una cantidad de dinero en el tiempo para poder garantizar o si no garantizar, por lo menos aportar o contribuir al pago de colegiaturas en educación privada principalmente o, bueno, si el fin es la educación, pero qué tal a lo mejor si el niño tiene otros intereses, pues bueno, finalmente es la acumulación de este dinero para los fines, digamos, de educación o de proyecto de vida que pueda tener su hijo en este caso. Espero haberlo dicho clara y sencillamente. Claro, sí. Sí, es un ahorro como lo mencionas, un ahorro que puede ser, pues sí, en un plazo de no menor a 5 o 7 años. Y bueno, pues hablando, bueno, esta etapa de los niños, bueno, pues de quienes tienen hijos pequeños, ¿no? Yo creo que 4 o 5 años, pues sería ideal pensar en un proyecto como pensando a futuro para tener pues un ahorro ya sea para estudios universitarios o bien para cualquier proyecto que se quisiera destinar, ¿no? En un futuro. Y bueno, pues también de qué se trata también, pues, nombre, del proyecto educativo, pues tiene la finalidad al final del día, bueno, es que se entregue esa cantidad de dinero, pase lo que pase. O sea, pase que llegue con vida a supervivencia el papá, que no, en el camino no llegue con vida, siempre se va a garantizar el ahorro. O sea, el proyecto, objetivo. Ok, a ver, yo quiero hablar de algunas características y conceptos clave para que vaya quedando más fácil de entender para nuestro querido auditorio. O sea, ya hablamos que es un seguro. El riesgo que cubre principalmente es el fallecimiento. ¿Fallecimiento de quién? Nos vamos a preguntar. En este caso es del padre o tutor, ¿no? Que es la persona que está contratando el seguro y quien tiene la intención de hacer esta acumulación de este dinero en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces hay que identificar aquí qué figura van apareciendo en este tipo de seguros, porque puede haber hasta 3 figuras en el tipo de seguro educativo. Ejemplo, el asegurado, o digamos en este caso la persona que tiene la protección, voy a poner un ejemplo, podría ser el papá, ¿no? O la mamá. Papá o mamá que quieren contratar el seguro para ahorrar para la educación de sus hijos. De acuerdo. ¿Quién podría ser el beneficiario en este caso? En este caso, el beneficiario podría ser el mismo papá,
perdón, o podría ser el menor de edad o el chico que va a estudiar, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo podría ser uno o podría ser otro? Porque todo va a depender en qué momento se recibe el beneficio y a partir de qué causa. Es decir, si el papá, que fue el asegurado y contratante del seguro, llega con vida o supervivencia al final del plazo, él mismo es el beneficiario porque él mismo cobra digamos, el ahorro que se hizo en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es el segundo escenario? Si el papá, en este caso, en nuestro ejemplo, papá, que es el mismo contratante ya asegurado, no llega con supervivencia al final del plazo, ¿quién va a recibir ese dinero, esa suma asegurada? Bueno, pues en este caso para el menor. Obviamente, ya lo hemos mencionado a lo mejor en algún capítulo anterior sobre el tema de seguros de vida, siempre se tiene que designar un tutor, ¿no? o albacea que va a administrar los fondos para el menor hasta que no adquiera mayoría de edad. ¿De acuerdo? Pero digamos que en principio de cuentas, el beneficiario o quien puede recibir el beneficio en caso de fallecimiento sería el menor. ¿De acuerdo? Tercero, tenemos una figura también de contratante. ¿Quiénes podrían ser los contratantes? Y como su nombre lo dice, pues nada más el que contrata, pero no tiene mayor beneficio más que pagar la cuota de prima. En este caso, ejemplo, voy a poner a una figura más inventada que podría ser el abuelo, ¿no? Entonces, el abuelo es el que tiene el recurso, ¿no? O sea, el abuelo le quiere dejar... ¿te acuerdas que veíamos una entrevista con un podcast de un cuate que se llama Oso Traba, que entrevistó al de los hospitales Mac, que decía que le iba muy mal, que bueno, su papá, precisamente de este empresario, decía que no veía que avanzara y le dejó pagar la universidad a sus nietos, ¿no? Entonces él era el abuelo que tenía el recurso y le pagó la universidad y los estudios a sus nietos. Bueno, pues entonces regreso. Vean ese capítulo, es bueno, por cierto. Entonces, contratante podría ser el abuelo, pero pues él no tiene más que la intención de pagar, pero no tiene objeto de recibir la protección ni la suma asegurada ni nada. Solamente va a pagar la prima. Luego tenemos como ya dije, al beneficiario, que en este caso podría ser el menor o el padre, si llega a la etapa de supervivencia, ¿no? O al plazo fijado o alcanzado. Y asegurado principal, repito nuevamente, en este caso el papá, ¿no? ¿Por qué cobertura? ¿Por qué riesgo? Por fallecimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, está claro. Okay. Está siendo claro. Yo cuando luego me ha tocado explicar este plan, digo que es un plan que puede pagar 2 veces. Y obviamente esto va a depender de la compañía, pero así más o menos funciona en la gran mayoría. ¿Por qué digo que puede pagar 2 veces? ¿Te acuerdas? ¿O por qué piensas que digo que puede pagar 2 veces, Coral? Porque cuando fallece en este caso, supongamos que el papá, que es el asegurado, los beneficiarios reciben la suma asegurada. Okay. Pero como decía al principio, de lo que se trata es de garantizar al final del día el ahorro por el que se estaba obviamente el proyecto, ¿no? Entonces, si hay un fallecimiento del asegurado, reciben una suma asegurada y también se recibe el ahorro al final del plazo. ¿Es eso de lo que te refieres? Así es. Porque al final, recuerden ustedes que es una protección de un seguro de vida. Y este seguro de vida busca garantizar el ahorro. Entonces, y repito, esto también puede variar ligeramente de compañía en compañía y por cláusulas adicionales o a lo mejor, digamos, sí, principalmente formas de indemnizar en este tipo de seguros, pero sí puede ser que, o el atractivo a veces es que pueda indemnizar en 2 ocasiones, ¿no? Ejemplo, pues tenemos un plan contratado a lo mejor a 10 años, ¿no? Para el hijo o el chico que va a estudiar. Entonces, durante estos 10 años se protege al papá o a la mamá por fallecimiento. ¿Qué pasa si fallece en el año número 5, por ejemplo? Bueno, pues si nuestra protección contratada, ejemplo, fue 500,000 pesos, o ese es el monto que queríamos ahorrar, en el año 5 se le pagarían a los beneficiarios esos 500,000 pesos. Pero se le paga por concepto del fallecimiento.
no por el concepto del ahorro. Entonces, al final, el plan puede seguirse pagando durante los 5 años restantes, ¿no? Porque recordemos que estábamos en el año 5 y todavía nos faltan otros 5 para llegar a los 10. Entonces, cuando lleguemos al 10, oh sorpresa, ya te vuelven a entregar los 500,000 pesos, porque al final esa era, digamos, la finalidad del proyecto. Entonces, puede ser garantizar el ahorro al final, pasara lo que pasara, ¿no? Se garantiza que se cumpla ese objetivo de ahorro, ¿no? Entonces, esa, digamos que es una parte atractiva de por qué ahorrar en este tipo de planes, ¿no? Entonces, y lo mismo, puede haber coberturas accesorias como en caso de incapacidad, ¿no? Oye, pues resulta ser que el asegurado sufrió un accidente que lo imposibilita de seguir generando ingresos o ya no puede seguir generando ingresos. ¿Qué pasa? Bueno, pues si tenía una cláusula para protección de incapacidad, pues esa cláusula lo puede indemnizar dentro del periodo contratado. Ejemplo, otra vez al año 5, a lo mejor no fue fallecimiento, pero fue incapacidad en el año 5, todavía quedan otros 5 años de pago de primas y puede continuar con la protección, ¿no? Y de todos modos, al finalizar el plazo, se entrega el monto de protección. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esos serían como los beneficios principales, ¿no? O sea, protección por fallecimiento, protección por incapacidad. Digamos, sí o sí la entrega del ahorro al final del plazo. Y bueno, en el ejemplo que acabo de poner, donde ocurre, digamos, un evento al año 5, también por lo general se incluye una cláusula de condonación del pago. Es decir, si ocurre, ejemplo, el fallecimiento en el año 5 o 4, en el que sea, y todavía nos resta años por pagar de ese plan de ahorro, digamos que si se tiene esa cláusula adicional contratada, se puede exentar el pago de la prima de ese mismo seguro. ¿De acuerdo? Sí, también ese es contratando obviamente esa cobertura adicional. Contratando una cobertura adicional. Y reitero, bueno, puede variar, esta descripción puede variar, por supuesto, de compañía en compañía y de oferta en oferta, pero bueno, le hablo como de los planes que pues, yo he visto a lo largo del tiempo, a lo mejor con compañías como Inbursa, como GNP, como Seguros Monterrey, donde es muy común ver que tienen este tipo de función o de estrategia de protección para garantizar el ahorro en un plazo determinado. ¿Algo más? No, nada más. A lo mejor no es muy conocido este tipo de proyectos pero sí es. Yo lo considero realmente como esto, ¿no? Que nos puede dar estos beneficios que ahorita acabas de explicar. Y pues que también puede uno contratar desde sumas pues muy accesibles, ¿no? Como desde, no sé por decirlo, 60,000 pesos. Un ahorro de 60,000 pesos en un plazo de 7 años o 8 años. Pues la verdad es que Aquí esto se fija por lo que tú quieres, ¿no? Por lo que quieres, la cantidad que tú quieres lograr. Qué bueno que lo dices. Es cierto, eso quería mencionar. Hay 2 formas de hacerlo, por lo general. Para que ustedes, si les interesa y quieren pedir una cotización, tienen 2 formas de hacerlo. Una es, ya tengo claro cuánto quiero ahorrar, porque ya sé que quiero que vaya a X escuela y ya sé cuánto cuesta la matrícula, el semestre, etcétera. O sea, tengo que juntar X cantidad. De ejemplo, no sé, 1,000,000 de pesos para que vaya a cierta universidad. Yo ya sé cuánto tengo que juntar y qué tiempo me queda para juntarlo. Esa es una manera. La otra manera es, híjole, pues no sé cuánto puedo juntar, pero sé que necesito juntar porque nunca ahorro nada y todo me lo gasto. Entonces necesito ahorrar como sea. Ok, ¿cuánto puede usted aportar? Híjole, pues a lo mejor puedo aportar el 10% de mi ingreso mensual o el 10% de mi ingreso anual, ¿no? Que sería como un porcentaje muy razonable. Paréntesis, me acuerdo que cuando hablábamos con una mamá, prospecto para este tipo de seguros, la mamá decía que no tenía dinero, pero oh sorpresa, tenía unos gastos hormiga tremendos, como de 4,000 pesos al mes o más, o 5,000, y cuando ella hizo la cuenta de cuánto tenía de gasto hormiga, pues se sorprendió y pensaba que no tenía ingreso suficiente como para arrancar un plan, pero pues
digo, la idea no era quitarle el gasto hormiga porque a lo mejor son felices así, pero por lo menos que destinar a la mitad, pues, si puede aportar aunque sea 1,000 pesos o 2,000 pesos mensuales, pues ya en el tiempo iría siendo un ahorro considerable. Entonces son las dos modalidades. O sea, yo ya sé cuánto quiero acumular y pues la aritmética es muy sencilla, ¿no? ¿Cuántos años tengo? Y divido la cantidad entre los años que me quedan. No sé cuánto quiero juntar, porque a lo mejor mi capacidad no es tan grande, pero por lo menos sé que puedo ahorrar un X porcentaje, ¿no? A lo mejor un 10% de mi ingreso, un 5% de mi ingreso. Por lo menos ya se podría empezar con algo, ¿no? O sea, el chiste es que pueda ahorrar. Claro, y aquí ya andaríamos como en otros temas, que hablamos de este tema del, pues sí, de la administración, organización y presupuestos que idealmente se tendrán que manejar, ¿no? Para los gastos que se tienen mensualmente. Pero eso ya será tema de otro capítulo. Y bueno, pues esto, aquí está, la información. Recuerden que véanos, escúchenos, comenten también y compartan la información que aquí proporcionamos. También si les parece de valor, pues agradecemos mucho que la compartan. Y pues, adquieran y regálenles a sus hijos, un proyecto que más tarde quizá ustedes mismos se lo agradezcan, ¿no? Por último, sí, por último. Y qué bueno, sí, piénsalo en sus hijos como un regalo, pero no se preocupe, si el chamaco se porta mal o el chamaco no quiere estudiar, no importa, finalmente el recurso es para usted. O sea, si usted es papá y usted lo contrata, no le van a dar el recurso al chamaco, se lo van a dar a usted. Entonces tenga esa tranquilidad, porque también eso que yo mencionar y casi se me olvida, ¿no? Hay sistemas parecidos que funcionan como becas, ¿no? Y hay otro tipo de instituciones que manejan algo similar, pero ahí lo condicionan forzosamente que usted haga, por ejemplo, el niño tenga que estudiar en tal escuela y solo en esa escuela puede estudiar. Y entonces no, aquí no hay condiciones. En el plan de seguros usted sabe qué fin le va a dar al recurso. Digamos que si el chamaco ya no quiere estudiar o el chamaco se porta mal o lo que sea, cambió de interés, al final el que recibe el recurso en vida es usted, ¿no? Entonces, si usted llega con supervivencia, usted va a decidir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no quiero estudiar, quiero tener un emprendimiento. Bueno, pues ahí está, toma. O toma una parte, ¿no? Y prueba, no sé. Quiero estudiar sí. Que para la maestría o para algún tipo de estudios de posgrado, bueno, que siempre, pues bueno, se necesita, ¿no? Así es. Y tener para lo que sea que vayan a destinar. Entonces, bueno, pues esa es la invitación y nada, pues agradecerles el tiempo y que se toman en escucharnos, y bueno, pues esta información es para ustedes y compártanla. Hasta luego. Hasta luego.